Muy bien, pues seguimos nuestro curso de inteligencia espiritual, espiritualidad y religión, viendo cada día más la diferencia entre una cosa y otra. Y como siempre recordamos nuestra imagen de referencia, que resumimos en la palabra compasión, de esta mujer que no tiene más cultura, más inteligencia racional especial, pero tiene una gran inteligencia emocional y espiritual. Estamos en el quinto día de nuestro temario y hoy nos vamos a fijar fundamentalismo, pluralismo y teología o espiritualidad de la liberación. Como veis, el primer tema, fundamentalismo, es como el cáncer de la religión, el fundamentalismo. Células que empiezan a crecer, que crecen ya sin orden ni concierto y que en vez de aportar algo a la fisiología del cuerpo, lo que hacen es una patología. En cambio, por la otra parte, vamos a ver el pluralismo, que naturalmente la espiritualidad es esencialmente plural y es liberadora, donde vamos a ver el contraste de esos dos temas. En cuanto al fundamentalismo, vamos a ver qué es el fundamentalismo, cómo hay un fundamentalismo religioso, pero también hay un fundamentalismo político. Comienzo con la definición que da la Real Academia Española de fundamentalismo. Dice: movimiento religioso y político de masas que pretende restaurar la pureza islámica mediante la aplicación estricta de la ley coránica a la vida social. Bueno, yo creo que es tremendamente injusto definir el fundamentalismo por el fundamentalismo de un grupo musulmán. Entonces yo creo que es una enorme injusticia. Naturalmente hay siempre varias acepciones que van colocando. La segunda sería creencia religiosa basada en una interpretación literal de la Biblia surgida en Norteamérica en coincidencia con la Primera Guerra Mundial. Este es el origen de la palabra fundamentalismo, que yo creo que tenía que haberlo dicho antes de fijarse en el fundamentalismo actual islámico. O sea, realmente la palabra fundamentalismo se inventó a propósito de un grupo ultraconservador cristiano en Norteamérica. Y la tercera definición que da: exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida. Esta es la idea general del fundamentalismo. Yo creo que habría que invertir, empezar por la tercera, continuar por la segunda y terminar como una aplicación actual por la que ha puesto aquí la primera. Bueno, ya esto se ve cómo está funcionando el fundamentalismo. Ya se tiene un a priori pensado y fácilmente ese se cuela hasta la definición de la academia. De uno de estos mensajes que a veces recibe uno por internet, pues vi en portugués, pero prácticamente en castellano: religioso, étnico, humanitario, fundamentalismo es fundamentalismo. No lo sé. Se habla mucho del fundamentalismo religioso. Bueno, pero es que hay un fundamentalismo que también es político y que es hasta monetario, como vamos a ver enseguida. Bueno, creo que como ilustración venía bien esto. Pero el fundamentalismo no es que haya comenzado en el siglo XX a propósito de la Guerra Mundial. Se inventó la palabra fundamentalismo y ha tenido éxito la palabra, pero el fundamentalismo es de toda la vida. Vamos, de toda la vida no nuestra, sino de toda la vida de la humanidad. Entonces, ¿cómo se le llamaba antiguamente? Pues se le llamaba: este es un integrista, una persona que se basa en sus creencias y está encasillada en esas creencias y no admite otra cosa. Decíamos, es un integrista. O es un fanático. Aquí quizás el matiz es un poco diferente, pero creo que está en la misma línea. El fanático quizás resalta más el carácter de exaltado y de intolerante, pero que en alguna medida también está en el fundamentalismo. Es un extremista. Quiere llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Tiene una idea y la lleva hasta el final,
diciendo, no, no, si esto es verdad, fijaos que estamos tratando siempre el contraste entre la inteligencia racional y la inteligencia espiritual. La inteligencia racional, si esta idea es verdad, se cumple donde se cumpla. Donde haga falta, allí se cumple esa idea. Recuerdo una vez un profesor de teología que se comentaba que la congregación de ritos de Roma había permitido, no sé qué, alguna actuación. Y decía, pues lo siento por la comisión de ritos, porque esto es así. Entonces, si esta idea es así, esto se cumple donde se cumpla. Y eso es la inteligencia racional. Bueno, que no tiene en cuenta que es verdad que está usted sacando consecuencias de un principio y se supone que las consecuencias son válidas. Pero usted no tiene en cuenta que hay otros principios, que no es uno solo el principio que hay que aplicar en esta vida. Entonces, por ese principio usted llega a esas consecuencias, pero es que esas consecuencias ahora chocan con otro principio. Habrá que armonizar esos dos principios con una sabiduría que no es puramente racional. Bueno, por eso un extremista, que parece que lógicamente sería una persona muy respetable porque llega, no se amedrenta de las consecuencias de los principios, bueno, resulta que es una mente estrecha que no tiene en cuenta el cruce de camino que siempre sucede en la vida. Este es un radical, que se va a la raíz. También eso pues, tiene su título de nobleza, ¿no? Irse a la raíz. Pero hay que ver a qué raíces me estoy yendo. Y no nos confundamos a veces de raíces. A los que sin compromiso, sin términos medios. Entonces es una persona que se vanagloria para eso, de ser toda una figura. Bueno, pero no es moldeable. Y en la vida la inteligencia humana precisamente es la acomodación a la vida de las circunstancias que se van presentando. Quizás ya la palabra tradicional se presta menos a confundirla con el fundamentalismo, pero lo curioso que tiene la palabra tradicional es que sigue la tradición vigente ahora. Pero habría que ver si esa tradición viene totalmente desde los orígenes. Cuando decimos la Iglesia católica, apostólica y romana, bueno, cuando uno empieza a leer, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, yo creo que no se pueden leer 2 o 3 páginas sin que aparezca que los discípulos no se enteraban de lo que realmente quería Jesús. Dice, los discípulos no lo comprendieron, pero si os fijáis y tenéis la curiosidad, eso se repite, yo creo que cada 3 o 4 páginas. Y bueno, decir, bueno, es que mientras que estaba en la vida de Jesús no se enteraron, pero después cuando resucitó, recibieron ya la iluminación y ya lo comprendieron todo. Bueno, por poco tiempo se estaban peleando de si era necesaria la circuncisión para entrar en el cristianismo y demás. Y entonces, no, si no hay circuncisión no se salva, porque hay que respetar la palabra de Dios que viene del Antiguo Testamento. Y les costó muchísimo el llegar a ponerse de acuerdo. Quiere decir que no tenían las cosas claras y que no se habían enterado. Ayer me parece que recordábamos los de los alimentos impuros y los de comer con otras personas, con paganos. Que había dicho Jesús muy claro, no es lo impuro no es lo que entra por la boca, lo impuro es lo que sale del corazón, es lo que puede sembrar impureza. Y él se había esforzado durante toda su vida por la comensaría, por comer con prostitutas y con fariseos y con quien fuera. Porque lo primero era la hermandad. Pero pues todavía estaba San Pedro, no se atrevía a comer con los paganos, y ya no solamente paganos, sino los paganos cristianos. Entonces él quería tenerse a las costumbres de los judeos cristianos. Entonces, veis cómo la tradición, bueno, ¿qué tradición? Entonces vamos a buscar precisamente Marcos. Ya decíamos también el otro día que Marcos escribió su evangelio porque veía que Pablo estaba hablando del Cristo de la fe y era el mismo Mesías que él creía cuando en el judaísmo, cuando vivía su fariseísmo, lo traslada a Jesús y entonces es ese mismo Mesías. Pero no tiene en cuenta lo más mínimo del Jesús según la carne, que es el que va recorriendo una aldea detrás de otra y el que se va compadeciendo de aquella mujer pecadora que había que apedrearla, pero a él le sale del corazón que eso no se puede hacer. Bueno, por tanto, lo de tradicional hay que tomarlo
con bastante prudencia. Características que suelen señalarse al fundamentalismo. La más característica sería el miedo a la pérdida de identidad. Nos vamos a fijar que los fundamentalistas lo que tienen es miedo. Actúan por miedo a perder su identidad. Nosotros tenemos ya una identidad, sabemos lo que somos, sabemos cuáles son nuestras exigencias, nuestras obligaciones. Algunas nos costará más o menos cumplirlas, pero sabemos que me he salido un poco de la raya, pero sé dónde está la raya. Entonces, si alguien me viene diciendo que la raya no va por ahí, ya me quedo ya espantado. Entonces, ¿qué hago? ¿Por dónde va la raya? ¿Cuándo estoy seguro de que estoy caminando bien? ¿Cuándo estoy seguro de que no me he perdido? El miedo a perder la identidad es lo que hace que uno se centre en el fundamentalismo. La búsqueda de seguridad inalterable, lo mismo que estamos comentando. Una reacción defensiva. Yo, que tengo mi sistema completo y que ya he hecho mi nidito y sé acomodarme dentro de ese nido, ahora me viene usted con un cambio y yo me saco las uñas y digo, no, lo mío es la verdad, la raíz, y esto es de hace 20 siglos y por tanto esto tiene que ser verdad. O sea, fijaos cómo continuamente es un miedo a perder la propia identidad o a perder la propia seguridad. Se siente uno protegido en una minoría, no que yo me siento dentro del grupo y dentro del grupo estoy seguro, estoy tranquilo. Y entonces si yo veo que el grupo se siente un poco amenazado, entonces echamos barreras y excluimos a aquel que sea un poco raro. Entonces ese lo sacamos del grupo. Es una minoría exclusiva para los que formamos el grupo y excluyente de todo aquel que no se acomode a las reglas del grupo, porque nos hace pensar si las reglas son las adecuadas o no son las adecuadas. Entonces hay un apego a la propia comunidad, al propio grupo y al líder que lleva adelante ese grupo. Si estáis pensando en ejemplos concretos y viendo estas características, y veréis que se cumplen perfectamente en esos grupos fundamentalistas. Y la creación de un enemigo para dar cohesión al grupo. Esto lo vemos en los políticos. Cuando tienen un problema interno, se buscan un problema externo para derivar la atención y hacer que el grupo se cohesione mucho más frente al otro. Como decían hace unos años, contra Franco estábamos mejor. O que contra alguien nos sentimos más seguros, más unidos dentro del grupo. Yo cuando estaba en Chile, pues, en cuanto había un problema interno, pues inmediatamente crear un problema en la frontera con Argentina o con Bolivia. Entonces el espíritu patrio se pone a defender al régimen de turno y entonces se olvidan los problemas que tiene el régimen de turno. Pero estas son las características, como veis, no solamente de un fundamentalismo religioso, sino de cualquier tipo de fundamentalismo. El fundamentalismo propiamente religioso es propio de las religiones proféticas. ¿Por qué? Porque las religiones proféticas tienen una revelación muy clara. Las religiones animistas, bueno, el que me dice, digamos, los árboles o los animales o la naturaleza, es algo muy difuso, algo que se presta a muchas interpretaciones. Pero las religiones que tienen la palabra de Dios escrita, ahí está muy claro. La palabra ahí está escrita. Entonces, si eso es revelado, yo contra eso no puedo mover ni un solo dedo, ni cambiar una sola coma de eso que está escrito. Yo recuerdo que cuando yo he ido evolucionando, como contaba el otro día, uno de los problemas, diríamos, de los puntos de atasco, era precisamente la revelación. La revelación en cuanto a literalidad del texto. Entonces ha habido mucho tiempo en que se tomaban los textos absolutamente al pie de la letra. Y si el Génesis decía que Dios había hecho el mundo en 7 días, pues tenía que ser en 7 días. Y si dice que Adán se comió la manzana, pero no dice la manzana, dice el fruto de un árbol. Pero se comió la manzana, pues entonces es que se comió la manzana y por eso hemos pecado todos en Adán y demás. O sea, había una interpretación totalmente literal. Gracias a los estudios de los protestantes que no tenían una censura tan fuerte,
fueron haciendo estudios sobre la Biblia y llegaron a demostrar que no se podía interpretar literalmente las cosas. Entonces había que ver, como dijo, no me acuerdo, pero decía, la Biblia no enseña cómo va el cielo, sino cómo se va al cielo. Una frase ingeniosa, no dice, no habla de física, la Biblia no nos quiere enseñar nada de física, sino solamente un camino de salvación espiritual, moral para todos nosotros. Por tanto, lo que diga la Biblia sobre la física, muy señor mío, y eso estaba muy bonito hace 30 siglos, pero ahora mismo no tiene vigencia. Entonces, pasar de la literalidad del texto a la hermenéutica, a la interpretación. Hace 2 o 3 días he leído en El País un artículo de varios profesores de universidades europeas que son musulmanes, en que decían, no me acuerdo exactamente del título, pero algo así como tenemos que hacer una limpieza en nuestra biblioteca. Tenemos que reinterpretar esos textos, porque precisamente donde está el Islam muy agarrado, su fundamentalismo está en que la palabra del Corán es palabra exacta y en árabe. Entonces cualquier otra cosa, incluso una traducción, ya es sospechosa, aunque el texto original árabe. Entonces, diríamos, para salir del fundamentalismo, lo que nos está ayudando, diríamos, y la Iglesia Católica ha ido entrando poco a poco, quizás arrastra desde las iglesias protestantes, a una interpretación de la palabra de Dios, del Evangelio mismo, pues según circunstancias históricas, según circunstancias arqueológicas, que a lo mejor me demuestran que una ciudad que aparece en el siglo X a.C., pues resulta que ahora arqueológicamente se demuestra que fue fundada 3 siglos más tarde. No quiere decir que ese libro no se escribió 10 siglos antes, sino 7 siglos antes nada más. Bueno, me refiero a que esto es importante porque nos tiene que enseñar a ver en la Biblia y en el Evangelio no la literalidad, sino realmente una interpretación. La tendencia de un fundamentalismo religioso es al proyectarlo hacia lo político, hacia lo social y hacia lo cultural. Y imponerlo. Naturalmente, cuando yo no tengo razones, pues acudo a la fuerza. Y entonces impongo ese fundamentalismo, esas ideas que yo tengo. Si no logro convencer al otro, pues trato de imponérselas con todos los medios a mi alcance. El rechazo a la modernidad. Naturalmente, si la ciencia va aumentando y me va demostrando que algunas cosas no encajan dentro de todo el grupo de pensamiento que tenía el fundamentalista, pues desconfía de la modernidad. Vamos a ver enseguida que algunas encíclicas de los papas empezaron a condenar los adelantos científicos, los adelantos en la crítica que se iban produciendo tanto en el mundo protestante como en el mundo cultural de los historiadores. Y volvemos a la tradición, darle un valor absoluto a la tradición. Bueno, esto es lo que se ha hecho siempre, luego esto es la verdad. Y, sobre todo, el rechazo al diálogo. Naturalmente, si yo dialogo de verdad, tengo que ir y tengo que estar dispuesto a escuchar lo que me digan. Si no estoy dispuesto a escuchar lo que me digan, no estoy dialogando. Estamos monologando varias personas al mismo tiempo. Y muchas de las conversaciones que a veces se tienen en el mundo del pluralismo religioso que se quiere cada vez más fomentar, pues es que cada cual va con su idea preconcebida y dice, yo de aquí no me muevo un ápice. Pero si uno va en esa actitud ante un diálogo, pues claro, el diálogo está totalmente cerrado. Las religiones proféticas, que digo que son las del libro, que son las que más han caído en el fundamentalismo, pues por parte del judaísmo religioso y político. El pretexto para volver a Palestina era que Palestina pues, se le había dado Dios a Abraham, se le había prometido. Y por tanto, aunque llevaban 20 siglos desterrados de Palestina y ahí ya vivían tranquilamente los árabes, pues resulta que como Dios se la había dado, pues en la política tenían derecho a esa tierra. Como que unir lo religioso con lo político. Y el rigorismo, por ejemplo, en la aplicación del sábado.
cuando yo estuve en Jerusalén, un detalle curioso, que el ascensor paraba en todos los pisos, porque sobre todo en días de sábado no podían apretar el botón del ascensor porque eso era un trabajo y no se podía hacer en días de sábado. Entonces, claro, esto está diciendo claramente cómo se toma, digamos, hasta el extremo un principio general del descanso del sábado, que estaba hecho para no explotar al trabajador, para que el trabajador tuviera un día por lo menos humanamente de vivir tranquilo. Pues eso que estaba hecho en beneficio del trabajador resulta que termina siendo una opresión absoluta de 20.000 detalles que puede hacer o no puede hacer en sábado. Dentro del Islam, pues es muy conocida la Sharia, ¿no? La ley islámica que se atiene a los principios del Corán y que está aplicando, diríamos, tormento y cortarle la mano al que ha robado, por infeliz que ha robado 4 cosillas, y nadie se va contra la injusticia de que ese hombre tenga necesidad de robar esas cosillas para comer. Y entonces se le corta la mano, con lo cual si hasta ahora no ha podido defenderse en la vida, ¿cómo se va a defender después? Dentro del cristianismo hay que reconocer que el fundamentalismo viene de muy antiguo, porque el fundamentalismo cristiano se basa radicalmente en que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Donde está ese texto que es de una carta a Timoteo, que no es de San Pablo, es posterior a San Pablo, pero se le atribuye a San Pablo porque era una manera en la antigüedad de hacer notar un texto, ¿no? Dice, porque no hay más que un Dios y no hay más que un mediador entre Dios y los hombres. Un hombre, el Mesías, Jesús. Consecuencia, el que no pase por la fe en Jesús, ese ya no se salva. Entonces, todos los miles de millones que en el mundo ha habido y que sigue habiendo, y que no pasan a través de Jesús, o porque no lo conocen, o porque no les ha llegado adentro, entonces ese ya no podían salvarse. No, que eso lo vamos a ver después, como es un detalle de fundamentalismo, pero que este fundamentalismo no es que sea del siglo VII ni del siglo XVI. El Papa Benedicto XVI lo dijo en alguno de sus escritos, fuera de la Iglesia no hay salvación. Y es bastante reciente. Dentro del cristianismo habría que también recordar el fundamentalismo imperial de Estados Unidos. Estados Unidos hay digamos, muy avanzado, muy extendido el cristianismo, pero un cristianismo que se sienten herederos de Israel como pueblo elegido de Dios para salvar a la humanidad. Entonces, le dan una mística religiosa a una tribu que es claramente política. Y las sectas, la cantidad de sectas, cuando yo estaba en Chile, pues había mucha propaganda de las sectas. Aquí ahora en España se nota menos, hubo un tiempo que se notaban un poco más, pero por ejemplo en Latinoamérica, y esas sectas iban muchas veces favorecidas por las políticas de Estados Unidos, que quería mantener a América Latina un poco bajo su control, y nunca mejor control que el control religioso. Dentro del catolicismo, el fundamentalismo se ve más claro en la rígida estructura jerárquica. El protestantismo tiene su pequeña estructura jerárquica, pero no una jerarquía tan absoluta como es la jerarquía de la Iglesia. Y la segunda, como ya mencionamos el otro día, los dogmas. Un dogma que se interpreta que es la palabra de Dios, pero por si había interpretación en la palabra de Dios, ahora ya la Iglesia la define como unas palabras intocables. Entonces eso es un fundamentalismo totalmente absoluto. Pío IX, en el siglo XIX, publicó lo que llamaba el Sílabus, que era la condena de todas las corrientes modernas. Entonces, por ejemplo, condenó la autonomía de la filosofía que se estaba saliendo del patrocinio de la religión, o de la ética, que presumía tener una ética laica, una ética que no se basaba en la religión. Entonces aquello era condenado inmediatamente porque estaba saliendo bajo la sala de la protección de la religión.
Y en sus tiempos también se tuvo el Vaticano I, que define la infalibilidad del Papa. También no se le puede dar ya mayor unión de fundamentalismo, de dogma y de jerarquía. Pío X instituyó el juramento antimodernista. Como estaban algunos teólogos, habían salido con unas ideas nuevas que renovaban la teología, entonces hizo que los profesores de teología tenían que hacer un juramento de rechazar esas ideas. Y ese ha durado pues, hasta el año 1960 y tanto, o casi 70. Tenían que hacer, digamos, la libertad de cátedra, por supuesto, absolutamente nada, pero además con un juramento inicial. Y publicó también el índice de libros prohibidos. El libro que yo citaba el otro día, de Otto, sobre los santos, si no me equivoco, estaba entre los libros prohibidos. Y algunas bibliotecas tenían incluso un apartado cerrado con llave donde estaban los libros prohibidos y solamente tenían que pedir permiso a algún superior religioso o al obispo o a alguien así para poder leer esos libros. Juan XXIII permitió la apertura del Concilio Vaticano II. Sobre todo fue muy característico el Tratado sobre la Iglesia. El Tratado sobre la Iglesia que estaba preparado era la Iglesia, era la jerarquía. Y ya muchos obispos pues, trataron de cambiar aquel tratado. Y lograron al final darle la vuelta y poner que la Iglesia es fundamentalmente el pueblo de Dios. Y la jerarquía es un servicio para el pueblo de Dios. Pero después de esa apertura pues vino Juan Pablo II y Benedicto XVI, en que volvieron otra vez al fundamentalismo católico. En cuanto al fundamentalismo político, pues un sociólogo como Berger dice el fundamentalismo se opone a la democracia. El fundamentalismo es un pensamiento que está hecho. La democracia es poner en cuestión, poner en diálogo, a ver estas ideas, si hay otras ideas en concurrencia. Stiglitz, que es un economista, dice, el Fondo Monetario Internacional ejerce un fundamentalismo neoliberal. Y ahí la caricatura de no sé si es un político o un banquero, que está sentado en su sillón y se está dictando a las normas. Tiene el cordón policial, para que no se le acerque a nadie, ni siquiera a discutirle. Debajo pone a los senadores en unas buenas poltronas que van a legislar conforme las políticas que le están dictando desde ese Fondo Monetario Internacional. Y más abajo hay todo un ejército para contener a la multitud que es la que va a padecer las normas que se están imponiendo. Bueno, es una caricatura, pero creo que es una caricatura bastante significativa. Fundamentalismo religioso y político. Pues ahí tenemos esa escena de las cruzadas, que para defender la cruz y el cristianismo pues había que invadir Tierra Santa, que era la tierra donde había vivido Jesús. Y entonces se consideran con derecho a echar a los musulmanes de la tierra en que había vivido Jesús. Ya decíamos el otro día que incluso San Bernardo predicó las cruzadas. San Bernardo era conocido como el doctor melifluo, porque sus sermones eran muy espirituales y muy afectivos. Pero a la hora de predicar las cruzadas contra los moros, la miel no le fluía mucho de esos labios. Curiosamente, tenemos el asesinato de Gandhi, ejecutado por un hindú. Estos no son ya la religión del libro, ya es una religión que tiene que ser mucho más abierta. Pero el fanatismo les llevó a matar a Gandhi porque creían que se estaba saliendo un poco de los límites que podía permitir el hinduismo. Y bueno, el ataque a las Torres Gemelas, que no fue hecho por ningún analfabeto, sino por gente que se había preparado, que tenían sus carreras, además se hicieron todas unas carreras de piloto para poder hacer este atentado contra las Torres Gemelas. Lo que es una idea radical, fundamentalista, de hay que destruir la civilización occidental porque eso va contra los principios del Islam. Y entrega esa vida un poco para destrozar un poco el símbolo que puede significar esa idea de Occidente.
Bueno, me he detenido mucho en el fundamentalismo porque creo que es el cáncer, como decía antes, que puede un poco, diríamos, estropear y dejar totalmente nuestra espiritualidad que queremos vivir dentro de nuestra religión. Vamos a pasar a la parte positiva, al pluralismo religioso. Pero pluralismo, ¿cuáles son las posturas que ha habido con respecto a la apertura de la religión a todos los otros religiones distintas? Pues ha habido tres posturas fundamentales. La postura que se llama exclusivismo. Como decía Jesús, el único Salvador. Fuera de la Iglesia no hay salvación. O sea, nosotros somos un grupo escogido por Dios, que si alguien quiere entrar, muy bien, la admitimos dentro. Pero para que esa persona se salve, tiene que entrar dentro de estos límites. Tiene que ser bautizado, tiene que reconocer estos dogmas, tiene que conocer estos principios. Esa es la postura exclusivista. Quizás a nosotros ya con sensibilidad actual nos parece, bueno, pero esto es incomprensible. Bueno, pues resulta que esto ha venido sucediendo hasta el siglo XX. ¿No? Que esto no es del siglo XIV, se ha extendido hasta el siglo XX. Ya en el siglo XX ha habido algunos teólogos que han dicho, bueno, es inconcebible que digamos que estos miles de millones de personas se puedan estar condenando, y además ese sería el gran fracaso de Dios. ¿No? Que si Dios resulta que solamente se le va a salvar un 1% de toda la humanidad que ha ido creando, bueno, pues no hay fracaso mayor para ningún empresario. Bueno, entonces dijeron, no podemos decir que el único mediador sea Jesús, eso hay que mantenerlo porque está en la Escritura. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Bueno, y hay un teólogo que se llamó Karl Rahner, que dijo, bueno, el único mediador es Jesús. La única religión que salva es la religión cristiana. Pero todo el que esté de buena fe en cualquier otra religión o de cualquier otra manera, de alguna forma está incluido en la religión cristiana. Y se acuñó la frase, bueno, es un cristiano anónimo. Él no sabe que es cristiano, pero con su buena fe resulta que está incluido en el espíritu cristiano. Curiosamente, una vez hablando con un budista, Rahner me contó esto, le dijo, no, que este es un cristiano anónimo. Le dijo el budista, pero ¿sabe usted que yo creo que usted es un budista anónimo? Modo que le devolvieron donde las dan las cosas, ¿no? Modo que era con el mismo derecho que yo digo que este es un cristiano anónimo, el otro puede decir que yo soy un budista anónimo. Bueno, creo que está muy bien reflejada la postura de Rahner. Rahner quiso mantenerse siempre fiel a la teología fundamental, pero comprendía que aquello no tenía sentido común. Y entonces empiezan a buscarle derivaciones, explicaciones, para que sin romper con una cosa, pero por lo menos se admita todo lo que la inteligencia espiritual le está diciendo que no hay más remedio que admitir. Rahner es de mediados del siglo pasado. Posterior a Rahner, ya algunos otros teólogos empezaron a hablar del pluralismo religioso. Es decir, no es que este cristiano se salve, este budista o este musulmán se salve porque en el fondo puede ser cristiano, no. Es que toda religión es salvífica. Toda religión viene revelada por Dios según la cultura de esa época y según la capacidad de recibir esa cultura. Entonces, toda religión es salvífica. Y entonces, veamos, pues, todas las religiones son caminos de salvación. El primero que a mí me abrió camino en esta idea fue una vez leyendo a un teólogo de Málaga, creo que era, no sé si era obispo, pero González Ruiz. Yo leí el comentario a la parábola del juicio final y él le llamaba la parábola del ateo santo. ¿Por qué le llamaba la parábola del ateo santo? Porque él decía, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed. Dice, no, si yo nunca te he dado de comer. Dice, pero cuando lo hiciste con alguien, lo hiciste conmigo. O sea,
Él dice, este es el ateo porque no conocía a Jesús y dio de comer al pobre o de beber o eliminar al cautivo lo que hiciera falta. No era cristiano, no tenía la fe, pero tenía todo el espíritu, era santo. ¿Okay? Ese ya me empezó a mí a leer. Después ya he leído otros posteriores, por ejemplo a Dupuy o a José María Vigil, que tiene un libro precioso sobre el pluralismo religioso. Ver toda la teología a través del pluralismo religioso. Bueno, digamos, pero no creéis que esto, que parece tan natural y demás, exista actualmente y se haya metido en todas las cabezas. Esto está entrando, está comenzando a entrar. Todavía hay muchos que se quedan en el inclusivismo. Hacen el equilibrio de decir, bueno, estoy un pie aquí y otro pie allá, pero trato de mantener las dos cosas. Curiosamente, el otro día cuando se publicó también en el periódico, este muchacho de Macombo pintó en un muro en París coexiste, ¿okay? Coexistencia, ¿no? Supongo que será en inglés. Pero lo ha escrito, la C es la media luna musulmana, la X es la estrella judía y la T es la cruz cristiana. Entonces, con estos tres símbolos ha escrito la palabra coexistencia. Bueno, pues a este pobre le dieron una paliza de muerte porque había hecho esta pintada. Entonces, que hay todavía un resto de fundamentalismo enorme. También leía en el periódico, en una de las columnas, no sé si era Maruja Torres o alguna escritora así por el estilo, de uno en Arabia Saudí, que Arabia Saudí es amiga de Estados Unidos y del mundo occidental, pero que estaba perseguido porque defendía esto, el pluralismo religioso. Que un musulmán y un cristiano y un judío, todos eran hermanos y todos eran iguales. Este hombre ha llevado a su mujer y a sus hijos, lo ha puesto a salvo, los mandó a Estados Unidos. Él siguió en Arabia Saudí defendiendo estas ideas. Pues lo querían condenar a muerte por defender esta idea. Entonces, algo que nos parece totalmente de sentido común, resulta que todavía la tendencia fundamentalista está tan arraigada, hay tanto miedo a perder la propia identidad que se es capaz de matar a una persona porque diga que todos somos hermanos y todos somos iguales. De esto lo voy a pasar más rápido porque ya hemos hablado antes, en los días anteriores, cómo Jesús practicó el pluralismo religioso. Él inicialmente creyó que había sido enviado a la casa de Israel. ¿Recordáis la escena en que se lo dice a la mujer cananea? Que le pedía un milagro. Dice, no, yo he sido enviado para la casa de Israel. Y esta mujer le hace abrir los ojos porque ve que tiene una confianza y una humildad como no la encontró en todo Israel. Bueno, encontró más fe en esta mujer, en el Geraseno, en el centurión romano, que en el mismo pueblo de Israel. Reprendió a Juan cuando le prohibió a un exorcista que estaba invocando el nombre de Jesús para curar a un endemoniado, a un enfermo. Y entonces Juan, no, este no pertenece al grupo, este no puede invocar el nombre de Jesús. Y Jesús se lo reprende. Restauró, y en esto sí me detengo un momento, restauró el proyecto universal de la creación. Jesús, más que, o sea, él está defendiendo y proponiendo que se mantiene dentro de la religión judía, pero va a las raíces, y la raíz no es ni siquiera Abraham, la raíz es el mismo momento de la creación. Cuando le proponen el tema del divorcio, que el hombre le había permitido a Moisés al hombre dar el libelo de repudio a la mujer. Él le preguntan si entonces eso es lícito o no es lícito. Y él dice, este mandamiento os lo dio Moisés por la dureza de vuestros corazones, pero al principio de la creación no fue así. O sea, Jesús no se remonta ni siquiera a Abraham. O sea, no se remonta a Moisés, no se remonta a Abraham, se remonta al principio de la creación. Porque es que para Dios toda la creación es obra suya y por tanto todos somos hijos suyos y todos somos herederos de Él. No se le restringe a Abraham o no se restringe a Moisés o no se restringe al cristianismo. Y en otra ocasión dice, habéis oído que se dijo a vuestros mayores, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos,
para que seáis hijos de vuestro Padre del cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. ¿No? Fijaos que se remonta otra vez al principio de la creación y a un Dios que está por encima de todas las religiones. Fijaos que quizás aquí haya hasta una pieza de escándalo para muchos cristianos. Dios hace salir el sol para buenos y malos y manda la lluvia para justos e injustos. O sea, Dios trata igual a los justos que a los pecadores. Esto, si lo pensamos, nos chirría bastante, ¿eh? Porque para nosotros Dios tiene que premiar a los buenos y castigar a los malos. Yo creo que eso estaba en mi catecismo cuando yo aprendía de memoria el catecismo. ¿Sí? ¿Por qué Dios es remunerador? Porque premia a los buenos y castiga a los malos. Bueno, pues esas sonsonetes que tenemos de pequeño, pues resulta que no. Que Dios, por lo menos cuando envía el sol y la lluvia, naturalmente está escrito en un estilo mítico, ¿no? De que Dios envía la lluvia y demás. Pero esto quiere decir que Dios trata igual a los buenos que a los malos. Y si me apuráis un poco, Jesús trata mejor a los malos que a los buenos. Y ahí está la parábola de la oveja perdida, que deja a los 99 y se va a buscar a la oveja perdida. Y que hay más alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente que cuando 99 justos están haciendo penitencia. O sea, Jesús nos desconcierta a veces en nuestra lógica humana. Y aquí un cuentecito que probablemente lo conocéis porque este es muy famoso: los ciegos y el elefante. No, que unos ciegos le dan a conocer un elefante. Y claro, tienen que conocerlo tanteando al elefante, porque ellos no lo ven. Dice, uno que había explorado el costado del animal creyó que un elefante debía ser como una pared. El segundo, que había tocado la trompa, creyó que era como una serpiente. El tercero, que había tocado el colmillo, creyó que era como una lanza. El cuarto, que había tocado una pata, creyó que era como un árbol. El quinto, que había tocado la oreja, creyó que era como un abanico. Y el sexto, que había tocado la cola, creyó que era como una cuerda. Y entonces cada uno defendía más que el martillo: no, es como una pared, no, es como un árbol, no, es como una lanza. Hasta que llega uno que había visto el elefante y dice, no, cada cual está diciendo una parte. Bueno, pues algo así sucede con las religiones. Cada cual está viendo una parte de Dios. Dios es, lo he dicho a veces, como un enorme diamante poliédrico que tiene infinitas caras. Cada cual está viendo a Dios desde un punto de vista. Y está diciendo, Dios es Padre, y nos llena el corazón porque realmente es la imagen más entrañable que podemos tener de Dios. Y un musulmán dirá, sí, pero Dios es sublime. Y nosotros tenemos que estar sumisos y encogidos delante de Dios. Y un budista dirá que Dios se confunde con la naturaleza. Dios es todo eso y mucho más. Lo que no podemos es hacer como los ciegos, decir, no, el elefante es un árbol, no, el elefante es una lanza. O sea, tenemos que abrir nuestra perspectiva y ver a un Dios desde todos los ángulos posibles. Y como yo no puedo verlo desde todos los ángulos posibles, tengo que agradecerle al musulmán y al budista y a cualquier religión que se me presente, porque me está dando otro aspecto de Dios que yo no he logrado sintonizar. Entonces creo que esta palabra del elefante pues, es muy bonita en este sentido del pluralismo religioso. El mismo Mahoma en algún momento llega a decir, los caminos hacia mí son tantos como los corazones de mis siervos. Después, el fundamentalismo islámico dirá que es el único camino, todo lo que se diga en todas las suras del Corán. Vicente Ferrer, que lo habréis oído, muy famoso por todo el trabajo que ha hecho en la India, creo que el mundo y la pobreza tienen arreglo. La única solución vendrá del amor. Esa es mi religión y mi creencia. Frases más bonitas, mi verdadera religión es el amor. Y el amor se complemente o se concrete como se concrete. El tercer tema que quería tratar era, por tanto, el de la espiritualidad liberadora. Está basada en la teología de la liberación. Pues yo estoy dando demasiado rápido esto y se me va todo. La teología latinoamericana de la liberación, sus antecedentes, bueno, ya la lucha revolucionaria de los pueblos americanos por la independencia.
Pero hay también un antecedente muy curioso que es Paulo Freire en todas sus teorías de la educación. Él decía, no se puede enseñar educación a un obrero diciéndole mi mamá, mi mima, para enseñarle las vocales y las consonantes y las sílabas. ¿Dónde le enseñaba él a un obrero? Pues en los derechos del trabajador, en un código de derechos del trabajo. Entonces estimulaba la motivación del obrero y ese obrero aprendía. Bueno, esto es para ver cómo la teología de la liberación se baja un poco de los principios y se asienta bien en la calle. El Vaticano II ya había, como dije antes, había proclamado como la Iglesia es el pueblo de Dios. Entonces, la teología de la liberación americana se basa en el pueblo de Dios. Después de Medellín estuvo, después del Vaticano II, el Sínodo de Medellín, donde se concretó mucho más el espíritu que se había formado en el Vaticano II. Y llegaron a hablar de lo que ellos llamaban la estructura de pecado. Hasta entonces se había hablado mucho del pecado individual. Pero el pecado individual, bien, le afecta a 4 personas que yo tenga a mi alrededor. Pero hay unas estructuras sociales que están, digamos, determinando el comportamiento de la sociedad y que están oprimiendo a miles de personas. Esos son los verdaderos pecados con los que hay que combatir. Y ahí se empezó a fijar la estructura de toda la teología de la liberación americana. Gustavo Gutiérrez, uno de los grandes de la teología de la liberación, organizó todo lo que era la hermenéutica de la teología de la liberación, que era no atenerse al literalismo, sino ver la sociología, qué cambios se estaban produciendo en la sociedad y a la luz de esos cambios interpretar la palabra de Dios en la Escritura. La opción por los pobres y la liberación de todo, liberarse de la pobreza, liberarse de los conceptos raciales, de la cultura, de la cultura de género y liberarse de lo que sea opresión de la misma religión. Esto provocó la creación del capitalismo. Naturalmente no le interesaba que Latinoamérica se empezara a liberar frente a todo el sistema neoliberal capitalista. Y se hizo el famoso informe Rockefeller, que se hizo expresamente para combatir la teología de la liberación. La frase famosa de Helder Cámara, que decía, cuando doy limosna a un pobre, me dicen que practico la caridad. Pero si pregunto por qué, cuáles son las causas de que sea pobre, entonces me llaman comunista. Vamos, que la teología de la liberación iba acercando la palabra de Dios, pero no interpretada de una manera abstracta, filológicamente, sino la palabra de Dios como qué repercusiones tenía en la vida. Y si las repercusiones que tenía era la injusticia y la opresión de los más pobres, esa no era una buena interpretación de la palabra de Dios. La espiritualidad siempre es liberadora. Jesús impulsó no la Iglesia, sino el reinado de Dios, que es algo mucho más amplio que solamente el cristianismo o que la Iglesia. Él vino a llevar la buena noticia a los pobres. Todo lo que se organice después tiene que ser para eso. Si no es para eso, no es la idea de Jesús. Decíamos antes lo de que los razonables preferían a los buenos y él resulta que prefería a los que estaban perdidos para el sistema. La gloria de Dios, dice San Ireneo, es que el hombre viva y que el hombre no sobreviva, sino que el hombre viva y viva en plenitud y viva en felicidad. La muerte de los niños por desnutrición es la macroblasfemia de nuestro tiempo, dice Pedro Saltáliga, teórico. La macroblasfemia no es decir algo contra Dios o contra la Eucaristía o contra la Virgen, o sea, la macroblasfemia es que estén muriendo niños cada día. En el rato de conferencia que damos, pues habrán muerto cientos de niños de desnutrición. Esa es la macroblasfemia, no es decir algo contra Dios. La auténtica espiritualidad es liberadora porque el espíritu es libertad. El espíritu sopla donde quiere, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Y esa inseguridad es la que no nos conviene. Nos interesa una seguridad de que yo sepa qué es lo que me está pidiendo Dios, no vaya a ser que me pida algo más que no me convenga. Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín.
Las características de la espiritualidad liberadora tiene una profundidad personal, no se queda en circunstancias externas, se centra en el reinado de Dios. Su objetivo es la liberación de toda opresión y de todos los pueblos. Mientras que haya opresión en un rincón del mundo, no hay justicia. Discierne su actitud a la luz del Evangelio y de los signos de los tiempos. No basta solamente el Evangelio, basta ver qué es lo que Dios nos va mostrando a lo largo de la historia. Es integradora, integra el primer mandamiento y el segundo, lo espiritual y lo material, el individuo y la sociedad, lo personal y lo estructural. No se queda en una parcialidad, trata de componer esos dos elementos que vamos encontrando en la vida. Seguir a Jesús es actuar en la vida como Él actuó, y Él denunció la opresión, pasó haciendo el bien, en fraternal comensalía. Son los temas en que hemos venido insistiendo en los días anteriores. Y un testimonio aquí de Bergoglio, cuando todavía era cardenal de Buenos Aires. Fue un hecho curioso. En Buenos Aires, en la Facultad de Teología, había enseñado el sacerdote Rafael Tello, que tenía sus ideas, estaba de los iniciadores de la teología de la liberación. Y como era sospechoso de esa teología, pues entonces lo apartaron de la cátedra. Algo que hemos visto a Juan Maciá, le quitaron la cátedra de bioética aquí en la Universidad de Comillas hace 4 o 5 años, a Pepe Castillo le quitaron la cátedra en Granada, a Juan Antonio Estrada también le quitaron la cátedra en Granada, de modo que es algo que se ha ido repitiendo en los últimos años. Bueno, pues Bergoglio, siendo cardenal de Buenos Aires, se encontró con que habían rehabilitado a Rafael Tello y le empezaban a reconocer que realmente había hecho mucho por Argentina y por la espiritualidad argentina. Y el hombre tuvo que acudir aquel día a un homenaje a Rafael Tello. Y las palabras que dijo: la historia tiene sus ironías. Vengo a presentar un libro sobre el pensamiento de un hombre que fue separado de esta facultad. Cosas de la historia. Esas reparaciones que Dios nos hace. Que la jerarquía que en su momento creyó conveniente separarlo, hoy diga que su pensamiento es válido. Más aún, fue fundamento del trabajo evangelizador en Argentina. Quiero dar gracias a Dios por eso. Creo que es, por lo menos, un gesto muy bonito, reconocer que todos nos equivocamos. Si nos hemos equivocado prohibiendo la teología de la liberación, ahora que caemos en la cuenta, vamos a reconocer y rehabilitar a esa persona. Y quiero terminar con lo que se llamó el Pacto de las Catacumbas. El Pacto de las Catacumbas, aquí en la imagen tenéis las catacumbas de Santa Domitila en Roma. Y el Pacto de las Catacumbas fue promovido por don Helder Cámara al terminar el Concilio Vaticano II en 1965. Reunió a unos 40 obispos en las catacumbas de Santa Domitila con este programa: invitación al episcopado a llevar una vida de pobreza, para hacer que la Iglesia sea servidora y pobre, para rechazar símbolos y privilegios de poder, que los pobres sean el centro de su ministerio pastoral. Este fue lo que se llamó el Pacto de las Catacumbas de estos 40 obispos. Después, estos 40 obispos hicieron su labor, pero aquello quedó, diríamos, sepultado bajo una corriente de neofundamentalismo que invadió otra vez el cristianismo y que actualmente estamos viendo revivir. Estas palabras podrían ser tan actuales dichas por el Papa Francisco, exactamente iguales. Bueno, por lo menos estamos viviendo un momento en que estamos saliendo de ese fundamentalismo y volviendo a lo que sería la espiritualidad. Vivir la espiritualidad dentro de nuestra religión, se puede vivir perfectamente la espiritualidad. Que otros que no tienen esta religión vivan la espiritualidad a su manera, perfecto. Nosotros que tenemos esta religión podemos buscar la espiritualidad dentro de estos concilios. Bueno, y ahora me gustaría que intervengáis vosotros, que creéis que vivimos el fundamentalismo. ¿Qué predomina ahora mismo en la Iglesia? ¿El fundamentalismo o el pluralismo religioso?
A ver, ¿qué creéis? Creo que predomina el fundamentalismo. Claramente, aunque supongo que habrá pues muchas personas que luchan contra ello, pero las estructuras a veces son muy difíciles de sobrepasar. Y entonces pienso que así es. ¿Todos estamos de acuerdo? Yo distinguiría. Creo que la Iglesia es Iglesia pueblo de Dios. Es tan rica que hay de todo. Y yo diferenciaría en la base, yo creo que domina el pluralismo. En cambio, la jerarquía creo que domina el fundamentalismo. En la base. En la base, Y en la jerarquía. En la jerarquía, el fundamentalismo. Y en la base, el pluralismo. El pluralismo. Esa es mi visión. Sí, Y a mí me gustaría que hablaras un poco del pluralismo asimétrico. Ah, perdón. Sí, lo tenía por ahí apuntado, pero se me ha pasado. Esa es una idea de Torres Queiruga. A mí Torres Queiruga me gusta muchísimo y os lo aconsejo, porque es un teólogo, pero de primerísimo orden, y que está en esta línea. Tiene siempre el cuidado de mantenerse, diríamos, en la ortodoxia, pero dentro de esa ortodoxia habla muchísimo en este sentido del pluralismo. Y entonces él dice que el pluralismo es totalmente partidario, pero el pluralismo no es café para todos. El pluralismo no es decir todo el mundo es bueno, ¿no? Sino todo el mundo es bueno y sale a la calle y te roban la cartera. No es que todo el mundo es bueno, pero hay que ser un poquitín prudente. Y el pluralismo, sí, todas las religiones son salvíficas y todas las religiones son reveladas por Dios, pero no quiere decir que todas estén a la misma altura, en el sentido de que si lo que se recibe es a la medida del recipiente, pues depende de la capacidad cultural que tenga cada grupo para haber recibido más o menos. Entonces no se puede decir todo es exactamente igual, no. Todo es fundamentalmente igual, pero según la capacidad, la cultura o el desarrollo de cada uno, pues ha adquirido, diríamos, más conocimiento de la realidad y otro habrá adquirido menos. No quiere decir que se vaya a despreciar al de menos, pero que tampoco intelectualmente sería una mentira decir no es que todo vale exactamente igual. Aunque esa es la idea del pluralismo asimétrico. Creo que la palabra está muy bien escogida, no hay una simetría exacta entre unos y otros. Yo en cambio lo veo como un punto intermedio, como una componenda. Es demasiado fuerte saltar del fundamentalismo al pluralismo, y que el pluralismo asimétrico es un compás de espera, de mentalización, de asumir que todos somos iguales, que todas las religiones somos iguales, aunque efectivamente la historia de cada religión pueda introducir IVAs, valores añadidos, pero como lo fundamental, todos somos iguales. Yo matizaría un poquito. Es decir, quizás en el momento actual, más o menos, pero si pones el pluralismo, lo derivas hacia la historia, hacia la antigüedad, entonces ahí hay claras divergencias. Por ejemplo, el judaísmo que aparece en la Biblia, en los tiempos, digo, Josué con los jueces y demás, entonces es una religión que no se puede poner al nivel de la actual. Por ejemplo, esa batalla, ese matar a todos los enemigos e incluso a los niños para que no crecieran más, diríamos, jóvenes que dentro de unos años pudieran volver a atacarte. O sea, yo creo que por lo menos en el tiempo, en la historia, no todo pluralismo sería igual. Que en la actualidad estemos más o menos cercanos, pues, posiblemente, pero por lo menos históricamente yo sí haría lo de asimétrico, sí me lo tomaría en serio.
¿Alguna cosita más? Yo quería decir que me parece a mí que los signos que muestra en estos momentos la Iglesia es más bien fundamentalista, me parece a mí. Hay poca participación todavía de los seglares, ¿verdad?, en la vida parroquial. Todavía estamos viviendo unos tiempos que, diríamos, si leemos la Constitución de la Iglesia del Vaticano o la Lumen Gentium y demás, parece que está sin estrenar, ¿no? El obispo que hemos perdido, gracias a Dios, hace poco, ¿no?, el Rocco Varela, pues se ve claramente que yo a ese hombre le conocí una vez en la parroquia, donde iba, después de que decían misa, se bajaba allí a un salón y la gente se ponía a tomar sus cosillas, pues en grupos, ¿no? Y él iba de grupo en grupo con la mano dada, ¿no? A mí aquello me ponía enfermo, pero me parece a mí que, no tanto este hombre, sino como signo, me parece a mí, y así yo creo que este hombre, pues tuvo la influencia que tuvo en Roma, pues para mandar a tantos y tantos obispos. Quiero decir naturalmente que me da la sensación que estamos todavía en un fundamentalismo donde está divinizado todavía la jerarquía. El pueblo de Dios queda, me parece, bastante lejano, ¿verdad? Queda ahí relegado la participación en las parroquias, los consejos parroquiales para mí que funcionaban hace 20 años, o posterior al concilio, mucho mejor que ahora. Yo en ese aspecto hemos retrocedido. Los obispos en los consejos presbiteriales, yo digo que por lo que he oído hace poco un cura y demás, pues exactamente lo mismo. No creen los obispos que tengan que establecer una colegialidad con sus sacerdotes y con sus seglares, ¿verdad? En ese sentido, a mí me parece que son signos de fundamentalismo que nos queda muchísimo para que realmente efectivamente se manifieste el pueblo de Dios en esa plenitud de gracia, ¿no?, donde el Espíritu Santo habla por todos y no sabemos de dónde viene y hacia dónde va su Espíritu, ¿no? Yo creo en ese sentido, los signos que hoy manifiesta la Iglesia todavía a mí que son bastante fundamentalistas. Creo que no me sería muy fácil dar esta charla en muchas parroquias, ¿no? Yo quiero decir otra cosa. Sí, yo lo que quiero decir es que, siguiendo un poco lo que decía el compañero, la posición que actualmente yo veo, que yo soy una persona alejada de los temas de la Iglesia, pues me da la sensación de que es una especie de abstracción que está flotando y que no se enteran de debajo. Y entonces, pues claro, en esa línea lo tienen regular. Los demás también, porque claro, tendría que haber una comunicación que permitiera una evolución, pero yo no sé si esa evolución es factible sin que fuera una revolución. O sea, eso es lo que quería decir. Sí, esperemos que gane el espíritu de Francisco y que se vayan nombrando obispos en esta misma línea. Sí. Por lo que veo, el obispo nuevo de Madrid ya es otra cosa. Quizás no sea todo lo que deseáramos en un principio, pero por lo menos es algo distinto y esperemos que esto vaya cundiendo. Sí. Pero también tenemos que empujar nosotros. También tenemos que De empujar todas nosotros. maneras, perdona, me acuerdo de hace unos años una cosa que decía un compañero, un amigo, decía, es que la Iglesia va tan despacio que dentro de 50 años va a hacer una encíclica, una sobre qué tiene uno que hacer con la sexualidad, si se puede utilizar la píldora, no se puede utilizar, no sé qué, que va a ser fenomenal, pero dentro de 50 años, cuando ya no se use eso, sino que se use una cosa completamente diferente. O sea, como si dijéramos, van certificando la evolución, pero demasiado despacio, porque ahora mismo estamos en un momento en el que la vida va muy deprisa y el querer acertar, que de alguna manera algunos papás yo creo que es lo que han hecho, bueno, voy a callar y no digo nada y yo al final, pumba, pongo el sello a lo que al final la sociedad ha ido evolucionando.
ahora mismo han perdido el ritmo. Muy bien. Bueno, pues nada, continuaremos en los próximos días. Pero agradezco la participación porque esto hace que realmente participamos todos, que no sea una charla nada más, sino que sea una convivencia de los que estamos aquí. Muy bien.